Gracias, señor Expósito. Continuamos con el orden del día, con la pregunta PROC 214. ¿Qué medidas resultantes del estudio de evaluación y diagnóstico de recursos humanos de la Administración General de la Junta de Extremadura va a priorizar y a poner en marcha la Junta de Extremadura? Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista en la voz de su portavoz, don José María Vergeles Blanca, con número de registro 5.995. Señor Vergeles Blanca, tiene 3 minutos para justificar la pregunta. Gracias, señor presidente. Señor Expósito, cuando usted compareció con respecto a las líneas generales en una de las comisiones anteriores, usted leyó un documento que, bueno, pues que estaba bien como principios generales. Luego, en conversaciones que hemos tenido con las organizaciones sindicales, reconocían la autoría del mismo. Pero lo leyó sin apasionamiento, sin ningún convencimiento. Cada uno somos de una forma. Por otro lado, le dejamos contratado, y me consta que ya están los resultados del análisis, de la evaluación y del diagnóstico de los recursos humanos de la Administración General de la Junta de Extremadura, porque así se lo hemos solicitado. Señor Expósito, ahora es cuando tiene usted que intervenir. Y tiene usted que pasar del PowerPoint empresarial a empezar a tomar decisiones y a programar el calendario para llevar a cabo esas medidas que le pueden venir bien a la función pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por eso le preguntamos qué medidas resultantes del estudio de evaluación y diagnóstico de los recursos humanos de la Administración General de la Junta de Extremadura va a priorizar y poner en marcha en su dirección general. Gracias, señor presidente. Señor Vergeles, para contestar a la pregunta, el director general de Función Pública, señor Expósito, dispone de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo pensaba que cuando se citaba a esta mesa a los directores generales no se trataba no de tener una consulta psicológica para ver el grado de apasionamiento que se pone. Le puedo decir que la responsabilidad de mi cargo, en conjunción con los funcionarios, es apasionante porque estamos trabajando en equipo con la máxima esfuerzo para lograr cumplir con la responsabilidad que nos ha sido asignada por los ciudadanos. Pero, en fin, usted, siendo médico, probablemente detecte con ese sexto sentido si este director general, cuando viene más apasionado o menos apasionado. Yo le digo que tengo una pasión tremenda por el trabajo y por hacer las cosas de la manera más responsable posible. Como sus señorías conocen, a finales del año pasado concluyó sus trabajos esa empresa a la que ha aludido el señor Vergeles, que es la empresa adjudicataria, y ha ejecutado ese contrato de consultoría que consistía en la evaluación y diagnóstico de la situación de los recursos humanos en la Administración General de la Junta de Extremadura. Estos trabajos no solo han consistido en una foto fija de esa realidad de nuestra plantilla en los centros de trabajo y unidades administrativas, sino también ha establecido una propuesta global de intervención en orden a innovar y mejorar los sistemas y procedimientos generales que tiene nuestra función pública. Básicamente nos estamos refiriendo a que establece medidas de procesos y sistemas de selección y acceso, provisión de puestos de trabajo, carrera profesional, régimen retributivo, personal directivo profesional, evaluación del desempeño, áreas funcionales, formación, etcétera. Y la propia adjudicataria pues, propone un plazo de ejecución que está establecido, o así lo propone ella, de 4 años para la total implementación de las medidas que se proponen. Esto, por tanto, ya solamente con esta previsión temporal que propone la propia empresa, nos da una idea de la magnitud de la tarea que se tiene por delante desde nuestra dirección general. Y porque, en definitiva, lo que está haciendo la empresa es proponer una reforma de los pilares básicos de gestión de nuestros recursos humanos. Como ponía yo de manifiesto en nuestra comparecencia, toda la normativa en materia de función pública está tremendamente muy desactualizada respecto a los requerimientos que exigen los recursos humanos o la gestión de recursos humanos en la actualidad. Y este trabajo no ha hecho más que confirmar esa percepción que ya veníamos teniendo
y sin duda, es una buena herramienta de trabajo. Entonces, desde nuestra Dirección General estamos inmersos en un proceso para implantar la mayoría de las propuestas que se nos han hecho. El trabajo realizado por esta consultora refleja razonablemente una situación de los recursos humanos, lo que tenemos, a cómo hemos llegado y que es fruto de lo que se ha hecho en materia de recursos humanos hasta aquí. Es decir, llevo 6 meses en la Dirección General, pero lo que recibo son cerca de 36 años de administración, de función pública de otro ejecutivo. Por lo tanto, sí nos parece que yo entiendo que haya que no pararse y no perder tiempo en poner en marcha las medidas, pero, como le decía el anterior compareciente, el señor Francisco Ramírez, señor Vergele, hombre, es difícil en el plazo de 6 meses revertir todo aquello que se acumuló durante un plazo de 36 años. Por lo tanto, yo le sigo insistiendo, paciencia, paciencia, porque hay que hacer un examen, además, de reflexión sobre la planificación que tenemos que hacer. Es decir, la magnitud de las medidas que establece exige una planificación. Y es que se ha hecho muy poco en estos últimos años. Es como el que acumula muchas cosas en el trastero, pero resulta que va a venir la inspección y resulta que en una mañana tiene que colocar todo lo que se dejó de cualquier manera en ese trastero y no estaba colocado en su sitio en las estanterías. Un poco eso me siento cuando se me exige un esfuerzo y unas prisas y una claridad en todo lo que hay que hacer. Hay mucho que hacer. La planificación estratégica, desde luego, por lo tanto, estamos inmersos en ella, es fundamental para marcar las pautas de actuación en materia de función pública y, sobre todo, porque el propio documento establece un escenario de jubilaciones que es, de alguna manera, preocupante. Con esta planificación estamos tratando de detectar y subvenir necesidades, debiendo garantizar que los empleados públicos sean los más adecuados para el desempeño de los puestos de trabajo, desde el punto de vista del acceso como de la movilidad, debiendo jugar un papel primordial para las futuras ofertas de empleo, como los concursos de provisión y de promoción interna. Asimismo, debe asegurar la detección de necesidades formativas que fomenten el aprendizaje y el desarrollo profesional y personal de los empleados. Y esta, sin duda, si se lee el documento, es la gran prioridad que establece el grupo de trabajo de NTT Data, que es la consultora que ha hecho el trabajo, y como pone de manifiesto, esa es la gran prioridad. La profunda reforma y transformación a la que se debe someter nuestra función pública debe realizarse bajo los parámetros de una planificación rigurosa y deben creerme cuando les digo que parece muy elemental esta situación y parece que no digo nada, pero es que este es el hecho que primero hay que abordar. Cómo planificar con los recursos que tenemos, abordar todas esas medidas. Y en eso estamos trabajando y, por lo tanto, se verá cómo lo vamos realizando en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias. En turno de réplica tiene la palabra nuevamente el señor Vergele Blanca por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Mire, cuando pasamos consultas psicológicas lo hacemos de otra manera. No soy psicólogo, pero lo hacemos de otra manera, se lo puedo asegurar. Simplemente es la impresión que me da. Y esa impresión se la puede dar a cualquiera que escuche. En segundo lugar, me siento muy satisfecho de que el Partido Socialista Obrero Español haya gobernado esta tierra durante todos los años que lo ha gobernado. ¿Sabe por qué? Porque los extremeños creyeron que nosotros teníamos que gobernar. Es que parece que le están ustedes riñendo a los ciudadanos por haber votado PSOE. Oiga, que si hemos gobernado es porque podíamos gobernar. Ahora que podíamos gobernar, ustedes no nos han dejado. Y antes tuvimos el paréntesis del gobierno de Monago, que tuvimos clarísimo qué quiso hacer con la función pública. Por lo tanto, tenga usted paciencia también. Y luego otra cosa, mire, ¿cómo calculan ustedes los tiempos? Porque van a llevar ustedes un año y siguen diciendo que llevan 6 meses. ¿Ustedes saben cuándo fueron las elecciones? El 28 de mayo.
Si ustedes tardaron en formar gobierno, ustedes sabrán. Ustedes sabrán, pero no nos va a achacar a nosotros la culpa de eso, ¿no? ¿O también nos achaca la culpa de eso? Le voy a comprar el argumento de que es diferente cuando gobierna la derecha, cuando gobierna la izquierda en materia de función pública. Y se lo voy a comprar no por lo que dice usted, de dejar cosas en el trastero, sino porque a mí me gusta más el modelo de función pública de aquí que el modelo de función pública donde ha gobernado tradicionalmente la derecha en este país. Y me siento mucho más satisfecho. Y no tenga tanta paciencia con esto. No tenga tanta paciencia porque vivimos en una sociedad líquida. ¿Sabe usted lo que eso significa? Que los ciclos duran menos y que las necesidades son cada vez mayores y que afortunadamente tenemos una clase media, que es lo que ha permitido este partido que está en el Gobierno, que exige a los responsables políticos que estén a la altura de las circunstancias. Y ese era el objetivo de hacer ese estudio. Pero ya veo que usted no ha sido capaz de pasar el PowerPoint a la aplicación. Y no ha dado ni una sola fecha. Es más, no nos ha dicho, he ido a la mesa sectorial, he ido a la mesa general de negociación, he ido a sentarme con las organizaciones sindicales y le he presentado el estudio. No nos ha dicho ni eso. ¿Lo habrá hecho o no? Pero es que no nos lo ha dicho. ¿Va a priorizar usted solo, señor Expósito? ¿Solo lo va a priorizar usted? ¿O va a tener en cuenta a las organizaciones sindicales? Porque les recuerdo que lo primero que dice la consultora es gestión del conocimiento, que es cuestión distinta a detectar cuáles son las necesidades de formación. Me parece que el que está teniendo mucha paciencia es usted, que no sale del modelo de detectar necesidades de formación para gestionar el conocimiento, que es lo que dice la empresa. Y si ustedes quieren cambiar las cosas, ya están tardando en negociarlo. Porque aquí hay cosas que son de negociación colectiva. Y no he visto ni un ápice de esa necesidad de negociación colectiva en ninguna de las cuestiones que le plantea la empresa. En ninguna. Yo voy a tener toda la paciencia del mundo. Los extremeños no sé si la van a tener, señor Expósito. Y le insisto, yo tengo toda la tranquilidad del mundo, pero quiero que los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra puedan tener la misma tranquilidad que yo puedo tener. Y eso hoy, porque ustedes se han empeñado, depende de usted. Y usted no está dando ninguna respuesta a cómo va a poner en marcha y si va a poner en marcha y qué va a poner en marcha de los resultados de la consultoría. Por lo tanto, es fácil. Usted decida, ¿quiere responder o seguimos en pausa? Porque en pausa también se consumen recursos energéticos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Vergele. Finalmente, en turno de dúplica, tiene la palabra el señor Expósito por igual tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. No quisiera yo abrir un debate sobre la condición de el resultado de las elecciones y quién gobierna, porque les recuerdo que fue el Partido Popular, el partido más votado al nivel nacional y, por lo tanto, con una coalición que, en fin, me permito no tener que calificar, se impide que se esté gobernando la decisión, lo que decidieron los ciudadanos, que fue el Partido Popular y no, desde luego, el Partido Socialista. Y dice usted que se siente muy orgulloso del modelo de función pública. Pues para estar orgulloso, menuda enmienda a la totalidad le ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que pone en cuestión todo ese modelo que ustedes desarrollaban a nivel nacional en materia de función pública, por la precariedad, por la temporalidad y por el abuso precisamente en esa forma de contratación. Por lo tanto, no es este director general el que lo califica, sino el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que da un palo importante a ese modelo del que usted está tan orgulloso. Sí le puedo decir, señor Vergele, que no estamos en pausa, que las organizaciones sindicales tienen cumplida información, yo creo que como no se hacía antes, con un trato absolutamente continuo y fluido.
y que, por lo tanto, estamos todos trabajando para poner en marcha estas medidas. Pero no podemos desconocer que estamos en un proceso donde estamos, en la inmensa mayoría de los recursos humanos, trabajando para terminar con ese proceso de estabilización que antes me han preguntado sobre él y que, llegados a este punto, si se hubieran hecho cuestiones anteriores, no estaríamos corriendo a última hora, tratando en este periodo de terminar toda la pausa, esa que usted detesta, pero que se hizo en un periodo anterior. Le pongo de manifiesto, además, que cualquier situación, evidentemente, necesita el consenso con las organizaciones sindicales, pero también necesita de una reforma normativa, y eso lleva a una prolija tramitación que incluye, desde luego, sin duda, la negociación de los agentes sindicales. Y no menos importante es ese impacto presupuestario que hay que valorar para poner en marcha todas esas medidas. Por lo tanto, señor Vergele, no es algo tan simple como decir una fecha o cumplir un calendario. En la consultora el papel lo aguanta todo. Se puede calendarizar, se puede decir este trimestre, este otro del año que viene, del tercero y del cuarto año. Pero para llegar a todo eso hay que planificar, porque son muchas cuestiones las que se ponen en juego. Pero sí le puedo avanzar que para la Dirección General es fundamental la Ley de Cuerpos y Escalas, porque esa clasificación de nuestro personal funcionario data de un decreto de especialidades de mediados de la década de los 90. Le recuerdo, señor Vergele, que estamos en el 2024. Todos esos tiempos que dijeron que gobernamos ustedes, hemos llegado al 2024 y no ha habido modificación de la Ley de Cuerpos y Escalas. Y nosotros creemos que necesitamos una clasificación acorde con la realidad actual que dé cabida a nuevos cuerpos profesionales y titulaciones. Necesitamos un reglamento de selección que igualmente data del año 90, porque necesitamos dotarnos de procedimientos, tanto en personal permanente como no permanente, mucho más ágiles que los actuales y que se basen, por tanto, no tanto en pruebas de conocimiento, que también, sino en pruebas que detecten la posesión de competencias, destrezas y habilidades que se requieren en el mundo actual para el desempeño de un puesto de trabajo. Necesitamos un reglamento nuevo de provisión, estamos trabajando en ello. Necesitamos un reglamento sobre el régimen retributivo, la caracterización de los complementos y su asignación a los puestos de trabajo, los intervalos de niveles del complemento de destino y, en general, los aspectos más importantes del régimen retributivo datan de acuerdos con las centrales sindicales de los años 1999 y 2000. No veo, señor Vergele, esos cambios o el fruto de esas negociaciones que dice usted que llevaban, puesto que estos acuerdos con las centrales sindicales estamos hablando de hace 24 años. Estas medidas, que son casi prácticamente las imprescindibles, no es un número clausus, se va a ir abordando en función de las circunstancias y teniendo en cuenta, como no puede ser de otra manera, por el impulso que estamos dando a las medidas relativas a información, evaluación del desempeño, personal directivo profesional, carrera profesional, que ya estamos cumpliendo el abono de la carrera profesional en los plazos acordados con las organizaciones sindicales. Y todas estas medidas, sin duda, son necesarias en esa planificación que estamos haciendo desde Función Pública. Si me pide una fecha concreta, Función Pública se puede calendarizar, pero no como usted quiere, se puede calendarizar